El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento narra la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo, así como los eventos del cristianismo del siglo I. Fue compuesto entre los años 50 y 100 DC. Está formado por un conjunto canónico de libros y cartas escritas después de la crucifixión de Jesús, que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia, aparta otros textos considerados apócrifos. Se le designa como Nuevo Testamento desde Tertuliano en la Iglesia cristiana. Al contrario con el Tanaj hebreo, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los judíos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los cristianos. Las versiones más antiguas de los textos del Nuevo Testamento, que se conservan, están escritas en el griego denominado koiné, la lengua franca en el Mediterráneo oriental en época romana. La mayoría de los especialistas cree que este fue el idioma en que originalmente se redactaron, aunque algunos libros puedan haberse escrito primero en idioma hebreo o arameo, la lengua semita hablada por Jesús y su entorno. Aún hoy existen textos manuscritos fechados como desde el siglo V en arameo como la pesita siríaca, la arclense y la curetoniana, pero la mayoría de los estudiosos los consideran traducciones del griego. Etimología. El uso del término, testamento, proviene del vocablo hebreo berit, a través del griego, y del latín testamentum. Algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento con que se designa las dos grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana como el resultado de un error de interpretación de la palabra diatek, que significa, deseo o voluntad, y también acuerdo o convenio. Con este criterio, diatek en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con la humanidad más que a las escrituras mismas. Según otros autores, el término, testamento, proviene de la traducción de la Vulgata y del paso del concepto hebreo al griego, y sería el resultado de una búsqueda consciente. Los traductores de la Septuaginta habrían querido evitar que al hablar del Berit se entendiera que era un pacto entre iguales. Por eso no usaron el término griego sinteke, sino que escogieron diateke, que se traduce por testamento voluntad, que es la obligación de uno solo con respecto a otro que solo recibe beneficios. De esta forma destacaron más la disparidad entre las partes. Luego, esa es una de las acepciones de la palabra testamentum, y de la castellana, testamento. De allí que las versiones latinas, como la de Jerónimo de Estridón, y la mayoría de las versiones de la Biblia cristiana siguen utilizando el término, testamento, en lugar de, alianza, para referirse al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Composición. La composición del canon neotestamentario se fijó poco a poco en los primeros siglos del nuevo movimiento. La lista más antigua se supone redactada hacia el año 170 DC. La lista actual fue publicada originalmente por Atanasio de Alejandría en 370 y consagrada como canónica en el Tercer Concilio de Cartago de 397. Sin embargo, las disputas sobre la composición del canon no cesaron. Martín Lutero cuestionó la pertinencia de incluir la Epístola de Santiago, la Epístola de Judas, la Epístola a los Hebreos y el Apocalipsis de Juan o Libro de la Revelación, aunque finalmente, a diferencia de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, no fueron nunca rechazados. Sin embargo, la canonización de 2 Pedro, 2 Juan, 3 Juan, Santiago y Judas, así como de Hebreos y Apocalipsis, sigue siendo tema de debate. El Nuevo Testamento comprende los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo de Tarso, 7 epístolas católicas de diversa atribución y el Apocalipsis, como se puede observar en el esquema que se encuentra a continuación. Comprende, en total, 27 libros en el canon de la Iglesia Católica, aceptado por la mayoría de las iglesias de la Reforma. La Iglesia siria solo acepta 22 libros en su canon. Libros como 1 y 2 de Clemente, el Libro de la Alianza, el Octateuco y otros, han sido motivo de disputas, y se encuentran canonizados por parte de otras iglesias católicas ortodoxas. Los manuscritos del Nuevo Testamento. Según Robert W. Funk,
fundador del Jesús Seminar, existen muchas variantes en los distintos manuscritos griegos del Nuevo Testamento que han llegado hasta la actualidad. Algunas son variantes menores sin trascendencia, pero también hay cambios significativos. Él asegura. Los textos maestros se clasifican según criterio en texto mayoritario recibido o receptus y texto crítico. El primero prioriza las variaciones mayoritarias y tradicionales sin importar su antigüedad, se basa en la compilación iniciada por Erasmo. El segundo prioriza las lecturas más antiguas según criterio de jerarquía temporal, basándose en los textos más antiguos encontrados, aún recientemente, como el Códice Sinaítico. La 27ª edición Nestlé Aland es el texto maestro refinado más reciente y base para las traducciones vernáculas modernas. Manuscritos. Papiros. Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento son los códices pergamino sinaítico y alejandrino, pero en cuanto a papiros, de data anterior existen cerca de 100 papiros fragmentados. Papyrora Islands. Papiro Magdalena Gr 17. Papiros Baadmer 2. Papiros Chester Beatty. Pergaminos. Códice Vaticano. Códice Sinaítico. Códice Alejandrino. Códice de Efrén. Códice Bezae. Códice Friar. Siglos VA 15. La Vulgata de San Jerónimo aparece en el año 382. Recensión de Bizancio, a principios del siglo V, da lugar a la versión Koine. La Pesita siríaca se escribe en el siglo V. La versión armenia, del siglo V. Las copias de los monasterios. Siglos XV-XIX. La Políglota de Alcalá, del cardenal Cisneros, se forma entre los años 1502 y 1522. La versión de Erasmo de Rotterdam se escribe en 1516 revisando solo 6 manuscritos. Estas dos versiones son fusionadas por Robert Estienne. La cuarta edición de esta publicación es la utilizada, a partir de Teodoro de Beza hasta finales del siglo XIX. Desde el siglo INBSP, Span 19/Span. None. Tercer Concilio de Cartago. En el año 397 el Papa Siricio convoca el Tercer Concilio de Cartago donde se impone la Vulgata y finalmente se edita el Nuevo Testamento. Traducción al español. Por siglos la Biblia fue el libro de mayor distribución en España, habiendo disponibles copias manuscritas en latín y, por varios siglos, hasta en la lengua gótica. Diversas historias bíblicas, salterios, glosarios, relatos morales y obras similares se convirtieron en libros de mayor venta de la época. Copistas adiestrados reprodujeron concienzudamente exquisitos manuscritos bíblicos. Aunque a 20 escribas les tomaba todo un año producir un solo manuscrito de primera clase, muchas Biblias latinas y millares de comentarios sobre la Biblia latina circulaban en España para el siglo XV. Cuando el idioma español empezó a desarrollarse, surgió interés en tener la Biblia en el lenguaje vernáculo. Para el siglo XII la Biblia se tradujo al romance o español antiguo, el lenguaje que hablaba la gente común. Posteriormente la disidencia entre valdenses, lollardos y husitas hizo que por precaución a la herejía, la Iglesia prohibiera la traducción de la Biblia en lengua romance. Por los siguientes 200 años la única Biblia católica oficial publicada en España, aparte de la Vulgata latina, fue la Políglota Complutense, la primera Biblia políglota, patrocinada por el cardenal Cisneros. Solo se imprimieron 600 ejemplares. Contenía el texto bíblico en hebreo, arameo, griego y latín. A principios del siglo XVI Francisco de Encinas, hijo de un rico terrateniente español, empezó a traducir el Nuevo Testamento al español mientras todavía era un joven estudiante. Luego consiguió que se imprimiera su traducción en los Países Bajos, y en 1544 trató de obtener la autorización real para distribuirla en España, la cual le fue rechazada y terminó acusado ante la Inquisición. Pocos años más tarde se imprimió una edición revisada de esa traducción en Venecia, Italia, la que Julián Hernández introdujo secretamente en Sevilla, siendo prendido y posteriormente ejecutado por herejía.
Solo posteriormente se empezó a traducir la Biblia entera al español con la obra de Casiodoro de Reina, por parte del protestantismo, y Felipe Escio de San Miguel y Félix Torres Amat en el catolicismo. Brit Hadashah. Brit Hadashah o Brit Hadashah es el término hebreo para el Nuevo Testamento. Etimológicamente, Brit proviene de la palabra hebrea, pacto, y Hadashah del vocablo, renovado, o, nuevo. También se le ha llamado Brita Hadashah, siendo el artículo definido, el, la, los, o, las. La diferencia entre el Nuevo Testamento cristiano y el Brita Hadashah, es que este último incluye palabras hebreas intercaladas. Por ejemplo, en lugar de decir Jesucristo, dice Yeshua HaMashiach, o en vez de decir, Apóstol Pablo, dice, Saliach Saúl o Rabí Saúl. Algunos cristianos afirman que los usuarios del término Brit Hadashah pretenden hebraizar a los cristianos. A pesar de eso, el término Brit Hadashah es muy recomendado por las congregaciones judías mesiánicas. Una de las razones fundamentales de la crítica de los apologetas cristianos acerca de quienes promueven el uso del término Brit Hadashah en vez de Nuevo Testamento, es que no existe actualmente ningún manuscrito antiguo neotestamentario escrito en hebreo, pero sí más de 5.000 pergaminos neotestamentarios completos escritos en griego común o koiné. De manera que quienes afirman que el Brit Hadashah es una traducción literal de los manuscritos antiguos neotestamentarios hebraicos, están errando en su apreciación. Solo existen manuscritos antiguos del Tanaj en hebreo y arameo. Mientras que todos los pergaminos antiguos del Nuevo Testamento están en griego koiné. Los académicos concuerdan que los idiomas de la Biblia son el hebreo y arameo para el AT, y el griego para el NT. El término Brit Hadashah es utilizado por el movimiento de los nombres santos, nuevos judíos, o judaizantes. Ellos promueven descontinuar el uso de la Biblia de origen gentil o greco-romano, por ser una traducción de los manuscritos griegos debido que los nombres como Jesús, Cristo, Jesucristo, Iglesia, y Espíritu Santo, son de origen griego. Los miembros del movimiento de los nombres santos consideran estos términos como nombres profanos. Por eso, en sus versiones neotestamentarias hebraicas literales, utilizan Yeshua, en vez de Jesús, Kehilá, en vez de Iglesia, Ruach HaKodesh, en vez de Espíritu Santo, etc.